Hola, mi nombre es Yerlin G. En esta oportunidad les voy a estar hablando de un sensor de temperatura utilizando un PIC 16F877A y un sensor de temperatura LM35. Ok, en esta oportunidad les voy a hablar un poco de lo que les voy a abordar el tema de lo que es un sensor de temperatura. En este caso, utilizando el PIC 18F77A. Y este tipo de circuitos es bastante importante, ya que la temperatura es un factor que se puede considerar para todo, ya sea una industria, en el propio cuerpo humano. Se tiene también que, por ejemplo, en las industrias, cuando se pasan temperaturas menores a los 36 grados Celsius, se puede caer en hipotermia, o un incremento mayor a este puede causar un daño grave en el organismo. Entonces, cuando se habla también de las industrias, esta no es la sección porque esta puede causar daños a la misma máquina o a algún producto que se esté utilizando. También este se utiliza mucho en lo que es los invernaderos, conservaciones de alimentos, ese tipo de cosas. Entonces, básicamente este circuito se compone, podemos ver aquí, de dos módulos. El primero consiste en la detección de las señales de temperatura, las cuales van a ser filtradas para luego ser enviadas al segundo módulo, que en este caso consiste en el microcontrolador PIC, el cual se va a encargar de recibir esas señales del sensor de temperatura y va a llevar a cabo lo que es la conversión análogo digital, donde posteriormente las va a enviar a lo que es la pantalla LCD que se encuentra por aquí, para visualizar lo que son los valores que se están midiendo con el sensor. Entonces, en primer lugar tenemos lo que es la señal de la temperatura, que va a ser tomada por el sensor LM35. Este tiene una señal de salida analógica, o sea que a cierto valor de temperatura se va a tener un valor de voltaje respectivo. Posteriormente, la segunda etapa va a consistir en lo que es el microcontrolador PIC, como que se ve aquí. Este se programó en un lenguaje de programación de CSS, de CSS Compiler, donde en este van a llegar lo que son las señales del sensor, que ya fueron filtradas y posteriormente son llevadas a la conversión análogo digital, donde finalmente se va a enviar los datos a la pantalla del LCD para mostrar los valores medidos. Entonces, lo que tenemos aquí, podemos observar en este diagrama, en primer lugar tenemos nuestro PIC, que en este caso es un 16F877A. También tenemos también lo que es el reloj externo, que en este caso se va a utilizar lo que es un cristal de cuarzo, como podemos observar por aquí, junto a lo que son dos capacitores de 22 picofaradios. También se va a poner lo que es una tierra por aquí abajo, y en este caso el valor del cristal de cuarzo es de 4 MHz. Este se va a conectar en el pin 13 y en el pin 14 de nuestro PIC, como se observa aquí. Lo próximo que tenemos es la pantalla LED, el LCD, en este caso de 16x2, conectada a, vamos a encontrar en primer lugar lo que es la tierra, en este caso en el pin BEE. Posteriormente, en el pin BDD, como se observa, tenemos lo que es el positivo, y en el BSS tenemos como para regular el contraste. RWIE en los pines 21, 22, 27 del PIC. Luego tenemos la conexión del en este caso vamos a dejar de D0 a D3, no vamos a hacer ninguna conexión. Entonces la conexión se va a hacer a partir de D4, D5, D6, D7, respectivamente en 27, 28, 29 y 30 las entradas de nuestro PIC. Por último tenemos lo que es el sensor de temperatura, en este caso el LM35, donde podemos observar que el pin 2 del sensor de temperatura está conectado al A0 de nuestro PIC. Por otro lado, el pin 1 se conecta a lo que es el positivo, y por último tenemos el pin 3 que se conecta a tierra. Podemos observar también que tenemos un pulsador, el cual sirve como un inicio y a la vez como un reset del proceso. Está conectado a la entrada 1 del sensor de temperatura, también conectado a lo que es el positivo. Entonces, una vez que este se activa, manda la señal a lo que es enviando como la señal, ¿verdad? A lo que es el PIB y el cristal de cuarzo.
y posteriormente es que se convierte esa señal y se traspasa lo que es el LCD donde se observa. Ahora para lo que es la programación del PIC a utilizar, en este caso lo primero que vamos a hacer en la aplicación de CSS Compiler, vamos a declarar el PIC que vamos a utilizar, la librería del PIC que vamos a utilizar, que en este caso es la del 16F877A. También se declara lo que son los puertos de salida y los puertos de programación, así también como las entradas analógicas, que cabe resaltar que en la mayoría de los PIC es por el puerto número A, en este caso el puerto con la letra A. En este caso se va a trabajar con el puerto A.0, que va a ser como nuestra señal analógica, como se observa aquí. Luego tenemos lo que es el puerto D como salida, declarando también previamente lo que es el LCD, en la línea número 9 como se observa. Luego tenemos la declaración de las frases que van a salir al comienzo de la simulación, en este caso en la pantalla LCD. La primera frase que va a salir al momento de empezar la simulación va a ser sensor de temperatura, el M35, o sea, básicamente indicando el sensor que está con la temperatura. Posteriormente va a enviar la señal que este sensor está programado en conjunto con el PIC 16F877A y posteriormente va a mostrar lo que es en primer lugar, en la primera fila, la palabra temperatura actual. La temperatura sería en la primera fila, como se observa en la fila 33, y la palabra actual va a ser en la fila número 2, como se observa en la fila número 34 del código de programación. Posteriormente a eso aparece lo que es la declaración del resultado o la temperatura, que lo va a declarar a través de la pantalla LCD. Como se puede notar, no es un código tan difícil ni tan extenso, así. Ok, una vez que tenemos ya nuestro diagrama electrónico completo y ya hemos realizado lo que es el código, vamos a cargar el archivo del código a lo que es el PIC. En este caso, seleccionamos en el PIC, buscamos el archivo y lo colocamos. Una vez que esté colocado, entonces una vez le damos a iniciar a la simulación, podemos observar cómo en la pantalla LCD se muestran lo que son las primeras palabras, que como ya se había mencionado en el código, lo primero que va a decir es sensor de temperatura del M35 programado con un PIC 16F877A. Posteriormente va a aparecer lo que es la temperatura actual en la primera línea y un poquito más abajo va a aparecer el valor de la temperatura que está detectando lo que es el sensor. También podemos observar en este caso que una vez que ya eso se muestra, se puede bajar la temperatura en este botoncito de aquí. Podemos observar cómo baja. También podemos observar cómo sube y se puede observar aquí. Entonces básicamente este es el funcionamiento. También se podría aplicar lo que es colocarle un LED y ponerle un rango de temperatura, en el que se podría decir que si pasa de 100 o si pasa de 50, depende también para qué uso vaya a tener este sistema, este sensor de temperatura. Entonces se le podría poner un rango, en el que si pasa de ese rango se active una alarma en este caso, o se active un buzzer, un sonido que pueda alertar al usuario o a la empresa o lo que sea, que pueda alertarlo, y entonces se puede hacer como que un reinicio de una verificación de la temperatura para que vuelva a su estado normal. Entonces, si se colocara cuando pasa